iniciará la grabación. Ahora, perfecto. La idea es difundir después esta formación en nuestro canal de YouTube. Tenemos bastantes seguidores, por lo que seguro que va a tener bastante repercusión y daros la posibilidad a los que asistís pues, de poder interaccionar, preguntar y resolver las dudas que tengáis, ¿no? En ese sentido, bueno, primero agradeceros muchísimo vuestra presencia, agradecer mucho también la presencia de Pablo de la Nava, que es la persona que va a dar la formación, es el compañero en Seoverlife encargado responsable de socios que además, perdona, de socio de voluntarios, que además tiene un proyecto, está trabajando también con un proyecto con la Fundación Montemadrid, en el que toca directamente temas de ciencia ciudadana, que es justo lo que vamos a tratar hoy. Como sabéis, o seguramente todos los que estáis aquí es porque sois voluntarios del proyecto Libera. Esto se engloba dentro de un ciclo formativo en el que queríamos también, de alguna forma, ofreceros pues este tipo de formaciones que pudieran ser útiles pues para vuestra actividad, vuestros proyectos o simplemente para satisfacer vuestra curiosidad. Iniciamos el mes pasado con una sobre cambio climático. Tendremos hoy esta de ciencia ciudadana y el lunes que viene una sobre afecciones a las aves, principales amenazas y cómo la basuraleza pues las puede afectar, ¿no? No quiero quitarle mucho tiempo a Pablo, simplemente deciros que la ciencia ciudadana no es algo ajeno que no estemos empleando o utilizando en el proyecto Libera, sino que los que bien lo conocéis, tenemos en marcha proyectos de caracterización de residuos, en el que gracias a personas como vosotros, pues en lo que llevamos de andadura desde Libera, que son ya 7 años, hemos llegado a caracterizar hasta 1 millón de residuos. Tenéis los datos en el barómetro de la basuraleza. Gracias a esta información, para que veáis que no simplemente datos que nos aportáis y se quedan ahí, pues entidades científicas, universidades pueden poner en marcha estudios, ya que son datos obtenidos con una metodología científica que son válidos pues, para poder trabajarlos. Estudios pues, directamente de dinámica de residuos, de dónde hay más residuos, qué tipo de residuos hay. Incluso pueden analizar cómo ciertos residuos, por ejemplo, imaginaos si hay un punto donde hay mucha nicotina, cómo esa nicotina puede estar afectando a, pues, no sé, a un grupo de anfibios que estén en declive en la zona. En fin, podéis imaginar que el potencial es muy grande. Directamente también organizaciones como la nuestra utilizamos estos datos para saber dónde centrar las campañas de sensibilización. Si directamente, por seguir con el ejemplo, vemos que uno de los residuos que más hay son colillas, pues se intuye necesaria poner en marcha campañas de sensibilización destinadas al público fumador, ¿no? Que son mucho más eficaces porque ya conoces un poco el residuo al que quieres atacar. O campañas, por ejemplo, de baño del VC, porque hemos visto que hay muchas toallitas, ¿no? Por poner ejemplo. Y sobre todo, y también quería aprovechar para agradeceros vuestro trabajo y que veáis cómo se traslada también a cuestiones reales. En la última normativa que se publicó en Europa referente o que pretende regular los plásticos de un solo uso, que es la directiva de Single Use Plastic, se llevó a cabo teniendo en cuenta em, todo tipo de información que aportaban los Estados miembros, información de caracterizaciones de sus entornos naturales. España, gran parte de la información que aportó es la que directamente recogéis vosotros. Es decir, que no es casualidad que la normativa haya puesto el foco en muchos de los residuos que son los que encontramos en la naturaleza y esa información que es de gran valor y que hubiese costado una ingente cantidad de dinero obtenerla con técnicos, ha sido gracias a herramientas de ciencia ciudadana, ¿no? Por poner algunos ejemplos dentro de la basura de cómo gracias a ese ejército de personas que tenemos colaborando entre los que os encontráis, en la que directamente yo en nombre de SEO os lo agradezco, pero es la sociedad la que tiene una enorme deuda con vosotros, pues gracias a eso pues, se pueden obtener datos, ¿no? Ahora Pablo os contará otros muchos ejemplos de otras áreas donde se utiliza la ciencia ciudadana. Y nada más, no le quito mucho más tiempo a Pablo. Muchas gracias de nuevo, Pablo, y cualquier cosa estoy por aquí detrás. Genial, pues nada, un placer, Miguel. Un placer poder compartir con vosotros este ratillo en el que vamos a estar hablando de la ciencia ciudadana y un poco de cómo esta nueva versión de colaboración entre aficionados y especialistas pues, permite democratizar y movilizar el movimiento y hablaremos un poco del origen de la ciencia, cómo ha ido evolucionando, su historia, los métodos y alguna que otro ejemplo y aplicación. Que, como dice Miguel, pues ya conocéis y otros ejemplos que quizá no conozcáis, pero que bueno, que es en Seaverlife donde más estamos utilizando este tipo de colaboración. Nada, voy a compartir una presentación para que os sea más, quizá menos aburrido que solo escucharme a mí.
y voy con ello. Por favor, si me confirmáis que se ve, os lo agradezco. En principio, ahora ya lo tendréis que estar viendo. Recordad que tenéis el chat para hacer cualquier tipo de pregunta y observación que queréis sobre la sesión, pues podéis irme haciendo ahí. Yo intentaré estar atentos intente estar atento al chat para vuestras preguntas. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar. Como os decía, vamos a hacer un pequeño viaje explorando las distintas fases o, bueno, sí, páginas que ha ido recorriendo la historia científica desde el comienzo de la producción científica, entre comillas, hasta nuestros días y intentar un poco pues aprender cómo ha sido o cómo ha influido la ciencia, ¿no? Siendo un poco la brújula que ha ido marcando el camino como motor constante del progreso científico, social, incluso pues económico, ¿no? Pues nada, vamos con ello. Como decía, de nuevo, agradecer al Proyecto Libera el poder participar y, pues, colaborar en estas formaciones online que tenéis. Esto también es gracias al proyecto Conciencia Natural de la Fundación Montemadrid CaixaBank, que, bueno, pues, que permite que podamos estar aquí todos y cada uno de nosotros también para poder colaborar en la difusión de la ciencia. Y nada, contaros, aunque no hace falta que sea muy pesado, seguro que conocéis SEO Verlife y conocéis que SEO pertenece a una alianza mayor de organizaciones a nivel mundial por la conservación de la naturaleza, en especial de las aves, que es Verlife Internacional, con más de 120 asociaciones en otros tantos países y que al final eso conforman alrededor de unos 13 millones de personas que son socios de estas asociaciones y que, bueno, pues que colaboran en formar la mayor alianza de ONGs conservacionistas del mundo. En España empezamos en el 1954, en mayo, con un grupo de investigadores y aficionados que, bueno, pues que se juntaron un poco preocupados y azuzados a su vez por aficionados del Reino Unido por saber dónde invernaban las aves que criaban luego allí. Y bueno, pues de esos gérmenes, de esos 50, en torno a 50 personas que colaboraron en el comienzo y el origen de SEO Verlife, pues actualmente ya pasamos los 23.000 socios, probablemente estemos rondando ya los 24.000, seguramente este mes se alcanzarán. Por lo tanto, es un montón de personas los que estamos detrás empujando y colaborando porque esto cada vez sea más grande. Aún nos queda mucho por recorrer comparado con otras asociaciones en Europa que alcanzan ya más del 1.000.000 de socios, pero bueno, poco a poco vamos avanzando. Como os decía, vamos a hablar de la ciencia ciudadana, de la ciencia en particular, democratizar movimiento, origen, historia y comenzamos, ¿no? Lo primero de todo es, ¿qué es la ciencia? Seguramente todos tengamos una idea en la cabeza, pero bueno, por centrar un poco el tiro, pues vamos a hablar de lo que dicen las definiciones más estandarizadas, ¿no? Que es un proceso sistemático de investigación y descubrimiento que busca entender los fenómenos naturales y el universo. Bueno, esto suena así muy rimbombante, pero como dice algún que otro usuario en Twitter relacionado con la investigación científica, sobre todo a raíz de las mareas de investigadores y demás, que os recomiendo, si os apetece reíros un poco, que le sigáis, que es científico, de que la ciencia no se hace sola, ¿no? La ciencia hay que hacerla, ¿no? ¿Y cómo se hace la ciencia? Bueno, pues la ciencia tiene una cosa que se llama el método científico. Es el cómo se hace, ¿no? Los pasos, las fases que debe seguir una teoría para llegar a ser teoría o ley científica y que se estandarice y que, bueno, pues al final nos ayude a entender mejor, como os decíamos, lo que nos rodea. Bien, para explicar un poco el método científico sí que es necesario que conozcamos las fases del mismo, ¿no? Primero se produce un hecho, que es observado, y que seguido de ese fenómeno que ha ocurrido, pues nos implica la curiosidad innata del ser humano, pues nos implica hacernos unas preguntas, ¿no? Y preguntar a otras personas que cómo pueden ocurrir cómo ha podido ocurrir ese fenómeno. Tras ello, para poder intentar solucionar estas preguntas o darle respuesta, pues mm, intentamos generar unas hipótesis, unos posibles procesos por el cual ha sucedido esto. Para comprobar esas hipótesis, lo que realizamos son una serie de experimentos que nos permite comprobar por qué se ha podido producir eso. Y finalmente sacar unas conclusiones
que posteriormente han de ser compartidas y que permitan a otros científicos o a otros investigadores o a otros aficionados intentar repetir, verificar esos hallazgos. Es importante pues, recalcar que este proceso, pues bueno, pues es una estructura que ya está muy internalizada dentro del ámbito científico, en el cual permite estandarizar muchos procesos a nivel mundial y que permite que esto se haga de forma muy rápida y de forma muy óptima. Pero no siempre ha sido así, ¿no? No siempre, ha estado tan claro este proceso científico, ahora veremos por qué, pero sí me gustaría antes que nada el que sí que entendáis la diferencia que hay entre hipótesis y teoría, por ejemplo. ¿Vale? Muchas veces en el día a día hablamos de es una teoría científica, cuando en realidad, o mi teoría es que esto sucede de tal manera, cuando en realidad lo que queremos decir es una hipótesis, es decir, nosotros pensamos que esto sucede de tal manera, pero no tenemos la certeza de que eso sucede. Cuando ya se ha comprobado, cuando ya se ha visto que eso se ha repetido de numerosas formas y sigue comprobándose que sucede de esa manera, ya se establece la teoría. ¿Vale? Existe la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución de las especies, mm, que son conocimientos ya estandarizados y ya comprobados que eso existe así. Pero aún así, una teoría tiene que tener una característica fundamental y es que sea lo que se llama que sea falsable. Es decir, que se pueda comprobar y se pueda repetir hasta que lleguen igual nuevos métodos que digan, ahí va, pues esto que pensábamos que estaba súper estandarizado y súper establecido, resulta que no es así. Bueno, pues este método científico, que ahora, como decía, lo tenemos tan establecido, no siempre ha sido así. La ciencia ha ido evolucionando desde, pues, más o menos, se calcula que las primeras deducciones científicas se establecieron en el año 3000 antes de Cristo, pues, y que alcanzó quizás su momento más álgido con los griegos y los romanos, pues eso, en torno al siglo, pues, siglo III, siglo II antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo, cuando ya el, el Imperio Romano pues ya estaba en pleno auge, ¿no? Bien, pues esto tenía unas características, y es que se basaba en la lógica. Si bien estaba casi exclusivizado en personas eruditas, en personas dedicadas exclusivamente a este pensamiento, y casi siempre estaba normalmente en una explicación lógica, pero siempre en la que intervenía algún factor mitológico, algún factor de la fe, que pues siempre intentaba explicar desde el punto de vista de un ser supremo el por qué sucedían los fenómenos que no nos llegábamos del todo a explicar. Bien, esto influía de tal manera que casi todos los escritos que nos han llegado hasta esta época se ve claramente la mano de esa fe o de esa religión o de esos seres mitológicos que explicaban esos fenómenos que eran inexplicables. Pero bueno, hasta llegar a esos escritos, pues siempre había un debate pues, que normalmente se establecían en esas ágoras griegas o romanas, en las cuales pues, bueno, pues se intentaba certificar cómo habían ocurrido los fenómenos o cuáles eran las causas. Esto, si os fijáis, era un ciclo que prácticamente no salía de esos ciclos, de esas círculos de eruditos, de expertos. Al pueblo, pues pocas veces, y por eso pongo esta flecha de tamaño más pequeñito, raramente llegaban conocimientos que pudieran entender principalmente por el propio conocimiento de la gente de a pie y también porque muchos no sabían leer, entonces tampoco tenían ni entendimiento ni forma, ni eran capaces de poder entenderlo. Esto fue así, fijaros, más de 1000 años. Incluso si nos remontamos antes de Cristo, pues 2000 años de historia de la ciencia fue así. Es decir, influencia total por parte de la fe o de religiones, explicaciones mitológicas, en base a una lógica clásica de explicación de un fenómeno. Pues durante hasta pasada la Edad Media, esto fue así. Siempre, digamos que la fe medieval siempre fue regente de la vida y de la sociedad humana, de manera que el método científico no existía o el que existía era ese y está totalmente condicionado a ella. Posteriormente, en el siglo XIV, XV, XVI, más o menos, empieza a haber un movimiento que es lo que se llama la revolución científica, que
hay distintas hipótesis, ¿no? O distintas pensamientos en los que piensan que fue a través de, el primero que fue Copérnico, el que en el siglo XV, o XVI, perdón, estableció los movimientos del sistema de los planetas y el Sol en el sistema solar, y fue con el que se comienza la revolución científica que durará hasta el siglo XVII-XVIII, con Newton, Bacon, un montón de grandes pensadores, Descartes, etcétera, que fueron los que implantaron la razón en favor sustituyendo a la lógica, y que de alguna manera profesionalizaron la ciencia. Pero si os fijáis en el diagrama de flujo que os he puesto abajo, teníamos a los expertos que están en instituciones muy determinadas y que generan conocimiento científico en base a escritos. Importante aquí también es el auge a partir del siglo XV de la imprenta. Se creó la imprenta y es lo que dicen que pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Vale? Entonces, ese auge, de repente, empieza a haber muchos más documentos, se empieza a difundir un poco más el conocimiento. Aún así, sigue sin llegar al pueblo, ¿no? Sigue habiendo una gran cantidad de analfabetismo y una falta de capacidad de entendimiento por parte de la gente de a pie para poder comprenderlo. Sin embargo, ya en el siglo XVII y XVIII, una nueva clase social. Como veis, la ciencia también tiene una parte muy influyente, que le influye muchísimo la sociología. Y esa clase social que estaba surgiendo era la burguesía. La burguesía eran pues, nuevos comerciantes que poco a poco iban teniendo algo más de poder y de influencia en la sociedad, y que pues, reclamaba un poco más de ese conocimiento científico, que no se quedase en las zonas más o en los círculos más pequeños, ¿no? Y que se divulgase un poco más para todo el mundo. Bien, pues posteriormente a esto llegamos al siglo XIX y ya se empieza a abrir un poco más el acceso a la ciencia. La tasa de analfabetismo baja, se abre el acceso a escuelas, instituciones de educación e instituciones de investigación, y empieza lo que se llama el amateurismo, o que personas que les interesa, ya sea la física y la química principalmente, así fue durante el siglo XVIII, XIX, XX, cuando empiezan a colaborar con los científicos y a haber un incremento bastante importante de la producción científica. Y ya fue a finales ya del siglo XX cuando ya se empieza a hablar de colaboración de expertos con aficionados, de una forma más estandarizada, lo que a su vez promovía un círculo vicioso positivo en el que había una mayor formación. Esto generaba una mayor motivación, que empoderaba a su vez a la sociedad y quería saber más de lo que ya sabía, de manera que se democratizaba todo el movimiento científico. Esto generaba un valor positivo al progreso de la humanidad, y se ha visto como en el momento que se ha difundido y que se ha empezado a colaborar en proyectos de ciencia ciudadana a nivel mundial, la producción científica ha aumentado muchísimo, porque tenemos una mayor cantidad disponible de datos para poder analizar. De manera que, bueno, que ahora hay distintas vertientes que van surgiendo, y distintas pues, líneas de trabajo en las cuales van a ir surgiendo preguntas, que alguna de ellas pues, tendréis, o que alguna de ellas veréis que van surgiendo a lo largo de la presentación, ¿no? Una de ellas es si es posible concebir una investigación más horizontal, es decir, que no haya podemos llamarle catedrático o investigador principal que diga cómo hay que hacer las cosas, sino que, bueno, que haya unos aportes en todos los niveles del proceso científico, desde la observación del fenómeno hasta las conclusiones, en el cual intervengan pues, todos los agentes que están metidos dentro de este ciclo, ¿no? Eso sería una investigación y una producción científica más horizontal. Bien, la ciencia ciudadana, espero que hasta aquí vaya todo guay, que no haya dudas. En cualquier caso, me podéis interrumpir, o, como decía Miguel, por el chat, hacer cualquier tipo de pregunta que veáis conveniente. Respecto a la ciencia ciudadana, pues bueno, pues volvemos a las definiciones clásicas, ¿no? Pues habla de que es la participación del público general activamente en la investigación científica, ya sea con un esfuerzo intelectual, con conocimiento o con herramientas que aportan una serie de datos, pero siempre, 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 y esto es muy importante, sobre una base vocacional. Es decir, este más a más entre científicos y aficionados puede generar nuevos conocimientos, habilidades y comprensión más profunda para toda la sociedad, pero siempre
siempre desde una base vocacional, es decir, no obligada, ¿vale? No es un trabajo, sino algo que, bueno, que lo hacemos porque queremos. Esto también podríamos abrir aquí otro debate o otro melón bueno, ¿y qué hay de esto? ¿Esto es algo que va a provocar que que se dediquen menos recursos por parte de estados o gobiernos a la ciencia porque ya se van a cubrir por parte de aficionados? ¿O directamente esto va a democratizar el movimiento? Bueno, pues son debates que aún están surgiendo bueno, que son necesarios que se lleven a cabo. Como ejemplos de ciencia ciudadana, porque al final todos estamos metidos dentro de la conservación del medio ambiente y Miguel ha hablado, por ejemplo, a la hora del análisis de residuos. En SEO estamos muy acostumbrados al análisis de datos relacionados con la conservación de aves, incluso de espacios, de amenazas de espacios, pero bueno, hay toda una serie de ejemplos bueno, que tenéis ahí, desde la astronomía, que comenzó pues, a finales del siglo XX con el proyecto SETI, que seguro que si habéis visto alguna que otra peli sobre el espacio y sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pues habéis oído hablar de este proyecto en el cual pues, muchas personas desde muy distintos puntos podían colaborar en este caso, la Agencia Espacial Americana para poder intentar descubrir nuevas formas de inteligencia extraterrestre, ¿no? Con sus ordenadores establecían como una red computacional, que es en lo que se llama, en lo que tenéis en el segundo ejemplo, en física, en la computación colaborativa, el proyecto Boeing, eh, que intentaba un poco eso, ¿no? También, pues, gente que aficionados a la astronomía, que descubría nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevas galaxias, pues se estableció el proyecto Galaxy Zoo en el 2007. En meteorología existen numerosísimas redes por todo el mundo. En España una de las más famosas es Meteoclimatic, en el cual pues, distintos colaboradores y colaboradoras tienen estaciones meteorológicas amateur en sus casas que son validadas por en este caso Meteoclimatic, y que van recogiendo datos sobre la meteorología. Bueno, pues es bastante interesante porque así luego además esos datos están abiertos y se pueden consultar. A veces no en bruto, pero en general se pueden consultar y dan bastante información y muy buena. En biología hablaremos de ella, pero bueno, tenéis distintos ejemplos, desde programas de seguimiento que llevamos teniendo en SEO desde hace más de 25 años, el SAC, el SACIN, el Noctua, IBER, que es a partir de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Tenemos el ITER, tenemos Marnova, tenemos un montón de aplicaciones que nos van a ayudar a colaborar en pro de la conservación del medio natural. En geología tenemos proyectos como ROCD, que es muy similar a IBER o a otras aplicaciones de aves, pero con rocas y con piedras especiales. Pues bueno, pues las redes de sismología, y de nuevo, pues hay aficionados que tienen sismógrafos en distintos puntos y son capaces de detectar movimientos que se producen a escala muy local. Las ciencias ambientales a la hora de estudio de la contaminación, con, pues, de nuevo, estaciones meteorológicas en distintos puntos, pero es que también en medicina o veterinaria, desde la neurociencia, la genómica, la bioquímica, hay un proyecto bastante interesante, si queréis echarle un vistazo, que se llama Foldit, en el cual en base a un juego de hacer puzzles, se intenta establecer posibles estructuras de las proteínas que puedan ayudar a establecer incluso nuevos medicamentos. Cuando son mucha gente la que está colaborando, pues al final pueden generar nuevas estructuras que no se habían tenido en cuenta y que si al probarse pueden pues, dar lugar a nuevas investigaciones o a nuevas soluciones que quizá no se habían tenido en cuenta. Digamos que ponemos todos nuestros cerebros a trabajar. Pero no se queda ahí. También está en arte, lingüística, en historia. Ahí tenéis algunos de los proyectos más interesantes. Duolingo es uno muy famoso que seguro igual conocéis, que es para aprender idiomas y que son los propios usuarios los que corrigen a otros usuarios. Entonces, bueno, pues está bastante interesante. En urbanismo, bueno, en urbanismo se utilizan también con marcadores GPS para conocer los movimientos diarios que hacen determinadas personas en un determinado lugar y que permite pues, el diseñar pues, nuevas calles, nuevos caminos en ciudades o incluso pues, cosas curiosas como el diseño de una red de metro. Desarrollo rural también. Bueno, son distintos ejemplos que no me quiero centrar, pero que sí que es interesante que si queréis investigar, pues podéis, luego os daré algunas páginas web para que veáis pues, ejemplos o informes que podáis leer de distintas curiosidades de esto. En Europa, en base al Observatorio de Ciencia Ciudadana Europeo,
pues bueno, tenéis esos ejemplos bueno, estos análisis de esos datos que al sacarlos, pues vemos que principalmente en ecología y en naturaleza, investigación de naturaleza, es donde más se ha desarrollado la ciencia ciudadana, pero aún hay un montón de especialidades que están desarrollando ahora nuevos programas y nuevas aplicaciones y nuevas colaboraciones con aficionados para poder amplificar así su obtención de datos y sus análisis posteriores de los mismos, ¿no? ¿Para qué se suelen utilizar estas colaboraciones? Pues principalmente para educativos, investigación y también bueno, si tenéis en cuenta digamos, las distintas colaboraciones y las distintas idiosincrasias de la gente que colabora, pues bueno, pues también se pueden sacar análisis tecnológicos para mejorar las aplicaciones con las que se están colaborando. Luego lo analizaremos un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya la propia revista Science publicó hace no muchos años, igual 3 o 4 años, un artículo bastante interesante sobre el futuro de la ciencia ciudadana. Es algo que ya no es tan moderno, lleva ya unos 15, 20 años ya trabajándose bastante en ello, y se ve como hay distintos factores, que los veis ahí, esos cuatro, que colaboran en la difusión y en el uso pues bueno, en el que cada vez haya más personas implicadas en ello, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología ha colaborado muchísimo en ello. El desarrollo de los smartphones y de las tecnologías móviles ha permitido, y las conexiones, pues también ha permitido que se puedan em, establecer nuevas formas de colaboración, lo que permite a su vez organizarse mucho mejor, estandarizar esa recolección de datos y así a su vez maximizar el impacto. Esto permite esa optimización de la recolección de datos, mejorar la calidad de los datos porque ya no se necesita tanto esfuerzo a la hora de y a la hora de curar esos datos. Por lo tanto, cada vez hay una calidad de datos mejores, lo que implica un mayor impacto social y un mayor impacto ambiental, una mejora de nuestra calidad de vida. Pero todo esto no se puede hacer gratis. Todo esto necesita de una inversión estratégica. Una inversión que, bueno, que poco a poco va evolucionando. En el 2020-2021, la Unión Europea estaba en torno a los 90 a 100 millones de euros los que invertía en ciencia ciudadana. Actualmente ya se conoce que ya en el 2022 fueron 125, y creo que este año, este año y el pasado, a través de los fondos Next Generation, pues hay muchísimos proyectos, cientos de proyectos en toda Europa que se están financiando con pues, decenas de millones de euros para intentar investigar y sobre todo intentar mejorar nuestra calidad de vida, que es al final, en último término, el objetivo del progreso, ¿no? Esto solo es en Europa. En Estados Unidos probablemente con que os hagáis una idea, que solo uno de los proyectos, que es IBER, ya tiene un presupuesto de aproximadamente 75 millones de dólares, que es casi la mitad de lo que se invierte la Unión Europea en ciencia ciudadana. Pues probablemente en Estados Unidos estemos hablando de mucha mayor inversión en este aspecto. Actualmente hay distintos portales que veis ahí, como apoyos institucionales a la ciencia ciudadana, que bueno, que ayudan un poco a dar a conocer esta nueva versión de ciencia en todo el mundo, ¿no? Actualmente van surgiendo distintas plataformas, pero sí que es interesante cómo hay plataformas agregadoras que hacen esto. En el ámbito que a nosotros nos concierne es el GBIF, el Global Biodiversity Internet Facility o Information Facility, que alberga todas las observaciones pues en este caso, de aves o de seres vivos, de todas las aplicaciones, desde, pues, conocéis IBER, conocéis Observado, Observation, Ornitos, todas las vuelcan en esos servidores, de manera que son unos servidores globales con cientos de miles de millones de observaciones que luego son no donadas, pero que sí que son accesibles para distintas instituciones de investigación, incluso para cualquier usuario que los quiera solicitar. Pero ahora,
¿Cómo es la calidad de esos datos? Bueno, pues gracias al trabajo, en muchos casos voluntario, de revisores o los que llaman los curators, los que curan estos datos, pues tenemos una calidad de los datos bastante buena. ¿Podría ser mejor? Desde luego, pero bueno, mientras no tengamos los recursos adecuados, principalmente financieros o humanos, para poder validar esos datos, pues bueno, seguiremos incrementando la mejora, pero poco a poco. Si tuviéramos más dinero, pues lo haríamos más rápido. Entonces, aquí nos viene otra pregunta, ¿no? Que hablando con especialistas, pues, no sé, es interesante también que podemos pensar, ¿no? Eh, ¿Esta recolección masiva de datos por parte de aficionados puede llevar a la desaparición de técnicos o estudios de campo específicos o a favor del Big Data? Es decir, nosotros como aficionados vamos generando millones y millones y millones de datos y luego son los científicos especialistas que ya cada vez se verán más analistas estadísticos que van a sacar conclusiones de esos datos, ¿no? ¿Va un poco hacia ahí? Bueno, pues igual esa es una de las vertientes, pero otra vertiente puede ser que se necesiten para apoyar esos datos y esas conclusiones o esas hipótesis que nos podrían generar los datos que se aportan por ciencia ciudadana, datos muy específicos, ¿no? Y comprobar que esas dos formas pues llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Es mi forma de pensar, yo creo. De todas maneras, hay una cosa muy, muy importante aquí y es que si no se logra transmitir el latido de esta investigación científica, si no se logra motivar a la gente, no, la participación cada vez será menor y no llegaremos a ningún punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, esos datos han de ser transparentes, han de estar validados y sobre todo han de servir al aprendizaje de todos y cada uno de las personas que han colaborado y de los que lo quieran consultar, ¿no? Por lo tanto, la clave de combinar y de obtención de datos es que luego esos datos estén disponibles y abiertos. Es decir, que hablemos del Open Data, que sean libres de usar, que sean libres de compartir y sean enriquecidos. He estado en algunas reuniones a nivel internacional de ciencia ciudadana y, y hay algunas asociaciones que no están de acuerdo y que ellos dicen que ellos no van a compartir sus datos hasta que no se les pague el esfuerzo que han hecho. Bueno, es una cosa válida, pero claro, eso puede ser que ellos no puedan realizar ningún estudio porque no puedan compararlo con otros datos de gente que sí que los tengan en abierto y que no van a compartirlo con alguien que no los comparte. Entonces, bueno, pues se generan todavía esa especie de egos científicos que aún existen desgraciadamente en este mundo y que no hacen que los datos sean ni abiertos ni libres, ¿vale? Este otro círculo que tenéis aquí es el FAIR, que aparte de ser una palabra en inglés pues bueno, de datos limpios y decentes y buenos, pues también es un acrónimo que nos define cómo tienen que ser las otras características que han de tener los datos. Es decir, que sean unos datos que sean fáciles de encontrar, que tengan unas identificadores, unas etiquetas, que sean accesibles, es decir, que sepamos dónde estén ubicados y que podamos acceder a ellos, es decir, que no nos sirve de nada que sepamos que está ahí, pero que tengan un candado en el que no podemos acceder, que se puedan combinar con otros y que se puedan reusar, es decir, que esos datos no se pierdan, que estén en bruto, en continuo, disponibles para todas aquellas personas que quieran utilizarlos. Pues bien, pues si unimos estas dos características de datos, los datos de ciencia ciudadana lo que tienen que tener es que deben ser libres, fáciles de identificar y de usar, que se puedan utilizar y que puedan ser enriquecidos, que cada vez haya unos nuevos datos que puedan ir añadiendo nuevo conocimiento a los análisis que se van llevando. Y todo, sobre todo, dentro de todo esto, hay detrás un cuerpo de especialistas en pues sí, en leyes en los cuales, pues bueno, que nos aseguren un respeto legal de esos datos, que haya un respeto ético, que se utilicen para cosas decentes y, sobre todo, que cumplan unas restricciones contractuales. Es decir, lo que hablábamos antes, yo te voy a dar mis datos para que tú hagas análisis con ellos, que van en beneficio de un bien común, pero tú también dame tus datos, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que ahora mismo, donde más choques hay en este aspecto a nivel internacional. Eh, Total, que resumiendo un poquito, los proyectos de ciencia ciudadana deben involucrar a la ciudadanía en la investigación y en todo el proceso. Deben tener unos resultados entendibles y fiables por todas las partes.
Ambas partes, tanto instituciones científicas como los aficionados y aficionadas que colaboran, se deben beneficiar y deben ser reconocidos. Esto es muy importante, deben ser reconocidos por la calidad de esos estudios, de la experiencia y por sobre todo el esfuerzo que han realizado y el valor y el impacto que aportan a la sociedad. Obviamente tienen sus limitaciones y problemas, eso no lo dice, eso no lo niega nadie, porque al final y lo que más problemas actualmente hay es con la calidad de esos datos, ¿no? Porque no siempre todos sabemos cómo colaborar y no siempre somos especialistas en la obtención de datos. Entonces, bueno, esas limitaciones y problemas actualmente se están solucionando con algoritmos estadísticos que permiten obviar un poquito o intentar aumentar la cantidad de los datos para que los errores un poco se disuelvan en el Big Data global que tenemos, ¿no? Y por supuesto que estén en abierto. Bueno, pues estas características están definidas por la unidad de la Unión Europea de Ciencia Ciudadana, que os animo a que busquéis y que os interesa el tema, que buceéis un poquito en ello. Ahora vamos a hablar un poquito de los ejemplos más particulares que más nos interesan para lo que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, y en especial de las aves. No sé si hasta el momento hay algún tipo de pregunta, algún error, alguna cosa que hayáis visto que está mal o que tengáis dudas. Si es un buen momento para preguntarlo. Vale, pues si no hay dudas, comenzamos. La segunda. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿no? Vale, oye el microfonillo por ahí. Vale. O bueno, Juan está preguntando. Todo ok. Estupendo, genial. Pues nada, pues seguimos. Ya hemos hablado de lo que era SEO, a lo que nos dedicábamos. Muchos ya nos conocéis. Sí, es interesante que hagamos una pequeña alusión a cómo se trabaja en SEO y en poco, pues en VerLife al final, que trabajamos en base a tres caminos que forman un triángulo que a mí me gusta llamar el triángulo de conservación, que se podría resumir en esta frase, ¿no? Que para conservar hay que conocer. ¿Cómo? Pues fijaros, primero necesitamos saber lo que hay y para esto es fundamental la ciencia ciudadana. Necesitamos saber qué especies tenemos en un lugar, por qué están esas especies ahí y no están otras, cuáles son las amenazas de esas especies y sobre todo que una vez sepamos las amenazas de esa especie, ya hemos investigado y sepamos todo o intentamos saber más o menos todo sobre esa especie, lo que vamos a establecer es acciones de conservación directa. ¿Vale? Con las amenazas que tenemos y sabemos cómo es la especie, pues vamos a establecer unas acciones que van a intentar solucionar o quitarlos o dar solución a esos problemas que aparentemente tienen. Em, Esto sería lo que la conservación en sentido estricto, no ha salido de ahí, ¿no? Y seguimos hablando, pues que aquí no interviene nadie más que los pocos aficionados que puedan colaborar en la investigación, que tengan un cierto conocimiento y por otro lado, los especialistas que pueden establecer acciones de conservación. Aquí no hay intervención por parte de nadie fuera de este ámbito, ¿no? de especialidad. Pero hay un tercer vértice de este triángulo, que es la difusión, la educación, la sensibilización, ¿no? De la cual estáis formando parte y formáis parte muchos de vosotros y vosotras a la hora de colaborar en la conservación del medio natural. No nos sirve de nada saber que el águila imperial, por ejemplo, o está en determinados lugares muy, muy mal en cuanto a la tendencia poblacional de la especie, por muchas acciones de conservación que establezcamos, sí, pues sin querer, pues imaginaos que hay muchas personas que empiezan a pasear por cerca de sus nidos cuando están criando. Pues igual simplemente si les avisamos y decimos, mira, es que aquí está criando una especie muy protegida, con muchos problemas de colaboración y muy emblemática dentro de la bifauna española y que, pues que probablemente directamente con ese aviso ya hay gente que dice, vale, pues no paso por ahí, me doy una vuelta por otro lado y evito esas molestias, ¿no? Simplemente es con esa educación y esa sensibilización que se hace desde muchos y muy distintos puntos, ¿no? Pues bueno, pues eso resumiría la frase para conservar hay que conocer, porque no se puede conservar aquello que se desconoce, ¿no? Bien, ¿cómo ha ido evolucionando? Pues ya lo hemos hablado un poquito. Pues sí que es verdad que antes casi todo el mundo que salíamos al campo teníamos un cuaderno de campo, siempre nos fijábamos en la
bueno, la influencia que ha tenido pues, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Con sus cuadernos ahí súper bien dibujados, que todos teníamos en la cabeza cuando abríamos nuestro cuaderno de campo, pero que normalmente nuestro cuaderno de campo solía acabar así, lleno de borrones, tachones, con listas que a veces no sabemos ni lo que ponía, que se nos mojaban las páginas, que no nos pintaba el boli, en fin. Eh, ¿En qué ha venido la tecnología a mejorar esto? Pues que a través de aplicaciones web o aplicaciones móviles, perdón, pues podemos obtener datos que primero los comparten las observaciones en tiempo real, que somos capaces de consultar esas observaciones a nivel de usuario, que además se estandariza la toma de datos, de manera que la calidad de los datos aumenta de una forma brutal. La capacidad y la velocidad a la que se procesan es muchísimo mayor. Entonces, al final, lo que nos interesa, que es determinar el estado de conservación de las aves en colaboración con los especialistas por parte de los aficionados, pues se hace de una forma muchísimo más fácil. Y esto lo que nos va a permitir es establecer las prioridades de conservación. Si os acordáis de esto, ya aquí estamos cumpliendo los tres vértices del triángulo de la conservación, ¿no? Tenemos por un lado la colaboración a través de sensibilización y difusión con voluntarios y aficionados, con especialistas y científicos, científicas, y que nos permite establecer unas prioridades de conservación, ¿no? Pues esto se trabaja en muy distintos niveles, desde los niveles más especializados, que por ejemplo pueden ser la gente que trabaja como anilladores y anilladoras ultra especializados con un altísimo conocimiento, a niños, como por ejemplo proyectos de ciencia ciudadana para coles o para institutos, como el proyecto Spring Alive, un proyecto a nivel europeo de BirdLife Internacional, de BirdLife Europa, en el que ya se colabora incluso con países en vías de desarrollo, en África, porque al final las aves que vienen a criar aquí pasan el invierno en África. Entonces, bueno, pues no ganamos nada conservándola solo en un punto, que fue el germen del aseo, sino la conservamos en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar a influir y a difundir este conocimiento desde los más pequeños, pues ya existen proyectos como Spring Alive. En SEO, fijaros, este es el calendario que tenéis a la izquierda y uno de los, pues probablemente el 90% de los proyectos están representados ahí, proyectos de seguimiento o ciencia ciudadana que realizamos en SEO. Hay proyectos muy conocidos como SACRE, SACIN, Noctua y BERT. BERT, como os digo, es en colaboración con muchas otras instituciones, pero creado por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Pero luego tenemos los satélites de aves invernantes, los satélites de aves reproductoras, el proyecto Migra, el proyecto de IVA, de áreas importantes para las aves. Pues todos estos proyectos o programas tienen asociadas una serie de aplicaciones que permiten una toma de datos por parte de aficionados y una parte de colaboración en base a la ciencia ciudadana que tenemos, ¿no? Cada uno de estos proyectos tiene estos programas, perdón, tiene sus normas, su metodología, que vamos a ver una pincelada de ellos si nos da tiempo, pero que todos tienen el mismo objetivo, que es conocer el estado de conservación de las aves y su tendencia. Porque lo que nos va a permitir esto a escala temporal es conocer el estado de conservación en un momento determinado, pero lo interesante de todo esto es conocer la evolución de una población, ¿vale? Estos son criterios que no los ha establecido SEO, no los ha establecido BirdLife, los ha establecido la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Si queréis conocer más sobre estos criterios, podéis escanear el código QR que veis ahí. Es interesante que lo veáis. Es un texto un poco técnico, pero sí es interesante porque así conocéis cómo se establecen los medios de la metodología de conservación a escala mundial y para todos los seres vivos, porque esto no es únicamente establecido para aves, sino para plantas, mamíferos, reptiles, anfibios, para todos los seres vivos. Una pequeña introducción a estos criterios, pues es lo que veis ahí en el criterio A, B, C y D. Bien, es tan sencillo como imaginarnos eh, mm, mm, cómo podemos evaluar que una especie o dónde ponemos la especie según los criterios en función de su amenaza de extinción o su riesgo de extinción, más bien, ¿no? Entonces, si tenemos una especie o una población de una determinada especie que solo tiene una población en todo el mundo, sabemos que esa población hay que protegerla sea como sea. Ya veremos las causas. Hay que analizar las causas de por qué solo queda esa población, ¿no? Y eso es lo que nos va a llevar es a hacer un análisis, una investigación y a poder llevar a cabo
toda una serie de acciones que nos permitan mejorar esa o aumentar esa población. Pero ya de por sí, si una población es muy pequeña y es única, ya está metida dentro de un riesgo de extinción bastante importante. Si la población no es tan pequeña, pero sí que vemos que tiene una tendencia poblacional en declive, también estaría dentro de estos criterios y nos permite establecerla dentro de las especies amenazadas y a su vez establecer una serie de planes de mejora de estas especies. Luego, si la población no es muy pequeña, pero, y no está en declive, pero sí que vemos que las áreas de distribución de esas especies sí están en peligro, por ejemplo, los humedales, porque hay infraestructuras que se quieren construir en ellos. Actualmente, los problemas que hay de desarrollo de las infraestructuras de, por ejemplo, de fotovoltaicas o de energías renovables, que se están poniendo de manera indiscriminada por un montón de lugares en los cuales pues, son muy importantes para determinadas especies que pueden estar protegidas o no, pero que si se trabaja sobre esas áreas de distribución importantes para esas especies, lo que sí que va a ser seguro es va a tener una afectación sobre estas especies y tener un problema de tendencia en declive de esas poblaciones en distintos lugares, ¿no? Y finalmente, lo que nos interesa en global es conocer la evolución de esa población. Es decir, que una población de una especie va bien, pues estupendo. Sabemos que lo único que tenemos que hacer es estar pendiente por si esa población baja, porque nos puede indicar otros factores, porque nos puede indicar otros problemas que pueden llevar a establecerla dentro de los distintos criterios e incluso pues, llevar a, a aumentar un riesgo de extinción, ¿no? Entonces, al final, todos estos criterios que nos va a permitir conocer el estado de conservación de las aves, nos va a permitir a su vez eh, evaluar la categoría de amenaza que tienen cada una de las especies, ¿no? Entonces, si veis ahí, estas son las categorías de amenaza que tenemos dentro de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y en la que nos basamos luego para elaborar pues, las distintas publicaciones, como por ejemplo los libros rojos, que es donde se establecen las especies que están en mayor riesgo de extinción pues en este caso, si hablamos de las aves, en un territorio determinado y en una época determinada, ¿no? Bueno, las más interesantes que os aprendáis es, por supuesto, las que están a las de arriba, que son extintas en global, extinto en libertad y extinto a nivel regional, ¿vale? Pero sobre todo, las más importantes, y cuando, para que entendáis, cuando en los telediarios se habla de esta especie está amenazada, hablamos de que esa especie puede estar en cualquiera de esas tres categorías: vulnerable, amenazada o en peligro crítico, ¿vale? Si veis de abajo a arriba en esta diapositiva tenéis el mayor riesgo de extinción. ¿Y cómo se establece esto? Pues esta se establece en una publicación que en el caso de las aves está establecido por ley que se debe realizar cada 5 años. Bueno, esto no es así siempre, porque esto es una obligación en España estatal del Estado, pero aún así no siempre se dedican los recursos necesarios cuando se tienen que dedicar. Entonces, para que veáis un poco la, la situación en la que estamos en España, a finales de 2021 se publicó el último libro rojo y el libro anterior era 2004. Es decir, fueron 17 años los que han pasado para publicar de un libro a otro. Y esto, que aparentemente no tiene ninguna consecuencia, vamos a ver cómo luego sí que lo puede tener, ¿vale? Lo bueno es que ese paso del 2004 al 2021 permitió que hubiese unas nuevas metodologías, eh, que facilitaron la colaboración de muchas más personas y que a su vez posibilitó que los datos analizados fueran muchísimo mayores y con una mayor fiabilidad. De manera que en comparación con el libro anterior, fijaros, en el último libro se analizaron el 74,37% de los datos, que permitió analizar, pues si no recuerdo mal, era como unas 364 especies que pudieron ser estudiadas dentro del libro rojo de las aves. En global en España creo que hay 624. Si retiramos las que se consideran rarezas, andamos por las 500. Y bueno, pues la clasificación son las que veis en esta tarta de queso, ¿no? En el cuarto de arriba a la derecha tenéis, veis aquí, aquellos que tengáis Teams seguramente me veáis señalizar el cuarto en la tarta de la derecha, el cuarto de arriba a la derecha, el que es el, digamos, como de las 12 a las 3,
el 25% de las especies, más o menos, estarían dentro de la categoría de amenazas. Pues un total de unas 60 especies, más 70 y 80, unas 90 especies estarían dentro de las especies amenazadas. Con especial atención a esas especies en peligro crítico, que son 18 especies de la avifauna española. ¿Vale? ¿Cómo analizamos esto? Pues fijaros. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque las especies que se encuentren en peligro crítico o en peligro nos van a permitir, por ley, establecer un plan de recuperación a nivel nacional en el caso de las especies en peligro crítico y vamos a estar obligados a redactar un plan de recuperación regional en casos de las de peligro. En caso de las especies que estén en categoría vulnerable, estamos obligados, el Estado está obligado a establecer planes de conservación. Y luego hay distintas especies con valor, como por ejemplo las especies cinegéticas, pues perdices, codornices, zorzales, palomas torcaces, etcétera, que tienen obligación de tener un plan de gestión. Bien, ¿es esto así siempre? Pues no, desgraciadamente no. ¿Qué ocurre aquí? Pues que una vez se establece a través del libro rojo, publicado por el Ministerio, en este caso, de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero que lo que hace es consultar con asociaciones especializadas en ello, en este caso ha sido SEO el que lo ha editado, pero el que lo publica es el Ministerio, y en este caso, con ese libro rojo, se publica el catálogo español de especies amenazadas a nivel nacional y el catálogo autonómico de especies amenazadas. Este es el paso que no es obligatorio. No es obligatorio, pero llega a cosas tan ridículas, digámoslo así, en el cual pues tenemos por ejemplo, determinadas comunidades autónomas, como es la Comunidad de Madrid, cuyo catálogo autonómico de especies amenazadas es del año 91. Fijaros que hasta qué punto es ridícula esta situación en la cual en este catálogo autonómico de especies amenazadas tenemos especies que ya ni siquiera existen en la Comunidad de Madrid y que actualmente estaríamos obligados por ley a generar unos planes de recuperación, ¿vale? Como por ejemplo la alondra ricoti. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la necesidad de que todas las comunidades autónomas, que es su responsabilidad y su competencia, generen su catálogo autonómico, porque eso es lo que va a hacer que tengamos nuestros planes de recuperación. ¿Todas las comunidades son así? No, hay algunas que sí que lo tienen y algunas que le prestan más atención que a otras. Por ejemplo, ocurrió esta noticia hace ya unos años en el cual la Junta de Castilla y León publica el catálogo de especies amenazadas y incluye 2 especies de cetáceos. Y hasta donde sabemos, no hay mar en Castilla y León. ¿Vale? Metieron el cachalote y otra especie que fue una marsopa. ¿Qué hicieron? Copiar-pegar del de Asturias. Entonces, pues bueno, pues desgraciadamente no todas se lo toman tan en serio y bueno, a veces la labor también de ONGs y asociaciones pues también está en sacar adelante estas noticias y que se preste más atención en próximas ocasiones, ¿no? Bueno, más objetivos secundarios aparentemente que pueden tener el libro rojo y el poder a través de la ciencia ciudadana colaborar en estos estudios? Pues bueno, que sean indicadores del estado de la biodiversidad, conocer la tendencia de las poblaciones de la especie, los cambios de conservación en las especies, conocer la conservación de los hábitats, como vamos a ver, porque no solo vamos a tomar datos de especies, sino también datos de hábitat, y en función de las especies que nos encontremos, pues esa evolución nos va a dar un estado de conservación de la calidad de un hábitat. Pero sobre todo a través de lo que se ha visto es que el Eurobarómetro, que es digamos el observatorio de la Unión Europea del estado de bienestar de la ciudadanía, estableció como el estado de conservación de las aves de un lugar determinado, de un país, como una de las medidas para conocer si se vive bien o no en un lugar. Hay otros factores, pero bueno, es uno de los factores. Por lo tanto, es muy interesante y estaría bien el contar pues, con vuestra ayuda, con toda la ayuda de aquellos con los que podéis hablar en cualquiera de los proyectos o programas de ciencia ciudadana que se establezcan, no solo en SEO, sino en otros que os puedan parecer interesantes, de nivel social, nivel natural, medioambiental, nivel médico, lo que os motive a colaborar. Bien, ¿y en España cuándo empezó de verdad esto a funcionar?
Bueno, pues en el 81, a través de una financiación que nos llegó del Reino Unido, pues empezamos a hacer los primeros censos de aves terrestres, eh, sobre todo con miras a un seguimiento de forma regular. No algo puntual que se haga en un momento determinado, sino algo que se haga siempre todos los años. Se hizo el primer programa proyecto piloto en las temporadas del 81, 82, 82, 83 y se publicaron una serie de datos que luego fueron puliéndose esa metodología para ya en el año 96, por primera vez, que se comenzó a trabajar en el programa SACRE, en seguimiento de aves comunes reproductoras de España, un año más tarde en el NOCTUA, que es seguimiento de aves nocturnas, y en el 2008 se comenzó a hacer también en invierno. Bien, ¿esto es pronto o tarde? Bueno, fijaros en el resto de Europa. En Finlandia desde el año 41 ya los estaban haciendo y en el Reino Unido desde el año 62. Pero digamos que en la década de los 60, 80, hasta los 80, fue cuando fue el boom y luego ya posteriormente llegamos los últimos países a incorporarnos. Y lo interesante de todo esto es que somos capaces de tener criterios similares porque la metodología es similar en toda Europa, de manera que la cobertura en toda Europa es muy buena, muy importante y nos permite establecer toda una serie de análisis y de conclusiones con unos datos muy claros, con mucha fiabilidad y con una cantidad de datos cada vez mayor. ¿Cómo se obtienen estos datos? Pues bueno, aquí viene lo que diríamos la madre del cordero, ¿no? La dificultad que pueden tener estos para colaborar con distintos usuarios. Bien, estas son todas las metodologías o métodos de muestreo que tenemos en los distintos programas de SEO Life, ¿vale? No sé si los conocíais, si los conocéis los programas, si conocéis las distintas metodologías, igual incluso alguno de vosotros de alguna colaboráis en ellos. Pero bueno, aquí tenemos algunos de ellos, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ir viendo algunos, especialmente Sacre, Sacin, Noctua, como ejemplos principales de programas de ciencia ciudadana que tenemos en SEO Life, pero para que os hagáis una idea, de derecha a izquierda, es decir, desde las capturas y marcajes, estaríamos hablando de que se necesitaría una mayor formación por parte de las personas que lo llevan a cabo. En este caso serían anilladores expertos con una formación bastante importante que les duraría años hasta que consiguen sacarse la licencia para poder trabajar o colaborar en ellos. El mapeo de territorios, que lo que implica ya no es un conocimiento muy alto, sino un conocimiento muy alto del terreno, que lo podríamos tener cualquiera de un punto, de unos lugares en los cuales nos movemos de forma habitual. Y luego ya las estaciones y recorridos, que son casi los más sencillos, que no requieren de una gran formación, simplemente la idea es que en el caso de las estaciones es un punto en el que vamos a ponernos a escuchar y ver aves en este caso, y vamos a ir anotando lo que vamos viendo. En algunos casos vamos a anotar todas aquellas aves que estén dentro de un círculo imaginario de 25 metros o de X metros, lo que sean. En otras no es necesario y en otras incluso vamos a intentar afinar hasta un punto de intentar saber la distancia a la que se encuentra esa ave de nosotros. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para cuantificar las poblaciones. Nos va a dar una idea del número de individuos dentro de una población de una determinada especie en ese determinado lugar. En el caso de los recorridos, pues es en lugar de ir a un punto y estarte un tiempo parado escuchando y viendo, pues es andando, dando un paseo o en bicicleta, en función de la metodología que tenga cada programa. Vamos a ir desplazándonos y apuntando las observaciones que vamos viendo. Esto de nuevo se puede hacer con banda o sin banda, es decir, cuantificando poblaciones o sin cuantificar, ¿vale? Pero estos son análisis estadísticos posteriores. Lo único que tendríamos que hacer nosotros es ser capaces de decir si una observación está a más de X distancia o a menos, ¿vale? Y vamos con los primeros ejemplos. Fijaros que hemos ido desde lo que era la ciencia a escala global, desde la historia de la ciencia, luego nos hemos metido más en qué es la ciencia ciudadana y ahora ya estamos viendo ejemplos muy particulares, con una metodología muy específica y con un objetivo muy específico. En el caso del SACRE, el objetivo es conocer la tendencia de las aves comunes reproductoras. Es el programa más de ciencia ciudadana que más tiempo lleva
lleva en SEO y probablemente el programa de Ciencia Ciudadana que más tiempo lleva en España, con más de 25 años de historia. Y como os digo, pues que su objetivo es conocer el estado de conservación de las aves comunes a través de la tendencia de sus poblaciones. No sé si alguno de vosotras sois pajareros, si os gustan las aves, pero bueno, os animo a que salgáis al campo y que colaboréis en estos programas. En el caso del SACRE, la metodología es sencilla, se puede hacer de dos tipos, de dos formas, como por estaciones, es decir, yendo a un punto y observando, o por recorrido, es decir, recorriendo un determinado lugar. En el caso del SACRE sí que vamos a necesitar saber vamos a meter una banda, es decir, una distancia en la cual vamos a diferenciarlo, todo lo que vemos dentro de esa banda, en este caso son 25 metros, o fuera de esa banda, y y en el caso de los recorridos, pues exactamente igual. ¿Cuántas estaciones? Pues si lo hacemos en el campo, son 20 estaciones, 20 puntos de muestreo en una cuadrícula de 10 kilómetros por 10 kilómetros, que están ya establecidas, no la que nos dé la gana. Está muy establecido todo esto y es que es extremadamente fácil elegir. Si os interesa, estaría bien que escribierais pues ya sea al correo con el que os habéis apuntado o a voluntarios@seo.org para pedir más información. Aquí estaría yo contestándoos a ese correo. Y bueno, pues estos medios de muestreo nos permite establecer toda una serie de conclusiones que luego veremos los resultados que nos salen. ¿Cuándo se hace esto? Pues el SACRE es el seguimiento de aves comunes reproductoras. ¿Cuándo es la época de reproducción en la península ibérica? Pues la época de reproducción se establece más o menos desde marzo hasta junio. En el SACRE lo que hacemos son dos visitas cada primavera, es decir, en esa cuadrícula que tenemos de 10 kilómetros por 10 kilómetros, nos vamos a ir a pasar 5 minutos en cada una de las estaciones, en caso de que sea en el campo, 20 minutos, y vamos a estar observando y escuchando. Aquí es importante que tengamos cierto conocimiento, sobre todo, de los cantos de las aves, y vamos a hacerlo dos visitas. Una que tiene que estar entre el 15 de abril y el 15 de mayo, y otra entre el 16 de mayo y el 15 de junio. Lo que es interesante es que siempre haya mínimo un mes de separación, es decir, que no hagamos una visita el 12 de mayo y otra el 20 de mayo, ¿vale? No nos sirve de nada. ¿Por qué son dos visitas y por qué se establece así? Porque durante la primera visita vamos a poder observar los reproductores tempranos, es decir, aquellas especies que no cruzan el Sáhara cuando van a pasar el invierno y que son las primeras en llegar, y los reproductores tardíos, es decir, aquellas que cruzan el Sáhara y que llegan aquí más tarde, que empiezan a criar a partir de mayo. ¿Vale? Entonces, por eso se hacen en esas dos épocas determinadas. Ojo, que esto se adapta también. Y entonces se recomienda que, por ejemplo, si estamos más hacia el norte, lo hagamos en las partes finales de esos periodos, es decir, a principios de mayo la primera visita, a principios de junio la segunda visita. Si nos vamos más hacia el sur, lo haremos antes, y si lo hacemos en montaña, lo haremos más tarde. ¿Vale? Incluso estas fechas varían y son especiales en las Islas Canarias, porque ahí, con por su proximidad al trópico, la temperatura es más constante a lo largo del año y las épocas reproductivas se suelen desplazar un poco más hacia febrero, marzo, abril. ¿Vale? En el caso de los recorridos, pues serían 8 recorridos, cada recorrido de unos 15 minutos de duración, en el cual se recorren entre 400 y 700 metros. ¿Esto es rápido? ¿Esto es lento? Pues mira, fijaros, eso es ritmo pajarero. El ritmo pajarero, para que os hagáis una idea, es 1,5 kilómetros por hora, ¿vale? De velocidad, en los cuales en realidad no vas a 1,5 kilómetros nunca. Lo que pasa es que vas andando a pues 3, 4 kilómetros por hora tranquilamente y de repente vemos algo, escuchamos algo, nos paramos, cogemos los prismáticos, miramos y decimos, oh, vale, tal. Como nos hemos parado, pues ya al final esos 15 minutos lo que hacemos es recorrer entre 400 y 700 metros normalmente. Lo que sí es interesante es que en cada uno de los recorridos o en cada una de las estaciones sea un hábitat determinado. Es decir, imaginaros que vamos recorriendo un bosque de ribera pegando a un río. Pues mientras vamos por el bosque de ribera siempre es el mismo hábitat. Lo que es interesante es que si de repente cambia ese hábitat porque nuestro recorrido digamos que ahí lo diré, se aleja de ese hábitat de bosque de ribera y entra en un pastizal, es que
cada recorrido sea exclusivo un hábitat. No vale que ese recorrido en el cual nos hemos desviado sea mitad pastizal, mitad bosque de ribera, ¿vale? Hay que intentar cuadrarlos así. Entonces, bueno, como esto parece que es muy complicado, pero en realidad está súper, súper fácil y está muy, muy adaptado a que gente que no haya hecho nunca colaboraciones con metodología científica, pues pueda colaborar, ¿vale? Bien, ¿por qué veis aquí? Igual algunos preguntáis, ¿por qué veis aquí esto de 10 que está en negro y 4 que está en negro? Bueno, porque desde hace ya 2 años, este programa, el SACRE, se permite o se puede hacer en medio urbano. Es decir, ya no vale la excusa de, no, yo es que vivo en una ciudad, yo no me tengo que desplazar mucho para ir al campo. No, también puedes hacerlo en un medio urbano. ¿Y por qué es importante el medio urbano? Porque cada vez hay más población en medio urbano, cada vez el medio urbano es más amplio y cada vez es más interesante saber cómo se adaptan las especies que antes igual se aproximaban al ser humano de forma puntual y ahora han aprendido a convivir con él. Entonces se quiere saber también cómo funcionan esas especies y cómo es la biología de esas especies y cómo se van adaptando al ser humano y a sus costumbres. Entonces, bueno, en el caso de si quisiéramos hacer el SACRE en medio urbano, pues, y con estaciones, pues tendríamos que coger de nuevo una cuadrícula y establecer 10 puntos de escucha y observación. Si lo queremos hacer en recorridos, son tan solo 4 recorridos, igual de 15 minutos, en los cuales nos vamos desplazando por distintas calles o distintos parques, por ejemplo, pero siempre acordaros que cada recorrido tiene que ser no vale mitad calle, mitad parque, ¿vale? Y que podamos establecer las observaciones que sean necesarias para conocer el estado de conservación de las aves que viven en esos medios urbanos. Bien, el otro de los programas famosos y con más tradición que tenemos es el SACIN, que comenzó en el 2008 y que lo que pretende es conocer el estado de conservación de las aves en invierno a través de las tendencias de sus poblaciones. Pues es el que se está ahora mismo realizando desde el 15 de noviembre si no recuerdo mal, al 15 de febrero, ¿vale? Es la fase de aplicación del SACIM. ¿Cuál es la metodología del SACIM? Todavía más sencillo que el SACRE. Son recorridos sin banda, es decir, no hace falta ya que nos preocupemos ni si hemos visto algo a 25 metros o a 30 o a 50, no. Simplemente vamos a ir caminando por un lugar que tenga el mismo hábitat, en este caso sí, eso se mantiene, y que vamos a ir apuntando lo que vamos viendo, simplemente eso, ¿vale? Y tan sencillo como eso. Lo podemos hacer tanto en campo como en ciudad. Y es exactamente igual que os contaba antes. Si hacemos en campo son 8 recorridos, si hacemos en ciudad son 4 recorridos. Todos los recorridos, cada uno son de 15 minutos. Se tiene que hacer andando y las fechas de aplicación son entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, es decir, estamos en plena época de la primera visita y la segunda visita es del 1 de enero al 15 de febrero. ¿Vale? Bueno, pues como veis, este es casi el más sencillo y el que normalmente recomendamos a la gente que se pueda incorporar a los censos de ciencia ciudadana a través de este programa. Otro de los famosos programas que tenemos es el Noctua, es la tendencia o el estado de conservación de las aves nocturnas a través de la tendencia de sus poblaciones. Y aquí pues no sé si me atrevería a decir que es tan fácil o más que el SACIN, pero sí que es interesante porque permite que nos introduzcamos al mundo de los cantos de las aves. Obviamente por la noche los seres humanos vemos bastante mal, es todo oscuro, pero hay especies que desarrollan su ciclo vital principalmente por la noche o en ámbitos crepusculares. Entonces, lo que más interviene aquí es conocer los cantos de las aves que desarrollan sus ciclos vitales en esos momentos, que son pues, lo que generalmente llamamos los búhos. De este programa hablaremos en una charla específica sobre ello en el proyecto Conciencia Natural el día 13 de diciembre. Pues si os queríais apuntar, es gratis y es una charla online en la cual además meteremos una parte de identificación de rapaces nocturnas. Bien, ¿cuál es la metodología de este programa? Pues tan sencilla como ir a un punto de escucha, estar 10 minutos escuchando y apuntando lo que hemos escuchado, o incluso lo que vemos si podemos llegar a verlo, pero normalmente son escuchas.
Digo que es muy sencillo porque, como veis, son 10 minutos en un lugar escuchando. Y no tenemos que apuntar distancia y lo único que tenemos que practicar son los cantos de las aves. Estamos hablando de que son, si no recuerdo mal, son como 14 aves las que nos tenemos que aprender, que son bastante asequibles. Entonces, bueno, pues os animo a que os metáis un poquito en ello. Luego hablaremos de un par de aplicaciones que nos pueden ayudar a conocer los cantos de las aves. Y bueno, es muy fácil. Son además tan solo 5 puntos de muestreo de 10 minutos cada uno. Por lo tanto, son 50 minutos netos, pero aproximadamente en una hora y poco está hecho el muestreo. O sea, muy, muy, muy sencillo. En este caso, en lugar de 2 visitas, tiene 3 porque se establece a lo largo del año. En el caso de las rapaces nocturnas, su periodo reproductivo va desde invierno hasta verano. Entonces, tenemos una primera época reproductora del 1 de diciembre al 15 de febrero. Estaríamos entrando, vamos a entrar ahora en la primera visita. Del 1 de marzo al 15 de mayo sería la segunda visita. Y del 16 de abril al 30 de junio sería la tercera visita. ¿Vale? Como veis, solapan algunas, pero ¿por qué solapan? Pues porque, de nuevo, normalmente, si hacemos, imaginaros que hacemos la primera visita el 15 de diciembre, la siguiente la tendríamos que hacer el 15 de marzo y la siguiente la tendríamos que hacer, pues probablemente el 1 de mayo, ¿vale? Estableciendo siempre un mismo periodo entre cada una de las visitas. Bien, estos son los 3 programas tradicionales más típicos de SEO Verlife. Pero ha habido, y son programas como, digamos que muy específicos, que tienen un objetivo muy, muy interesante y muy específico, valga la redundancia, de estudio. ¿Vale? Luego hay otras aplicaciones o otros programas de ciencia ciudadana a nivel mundial que nos permiten no solo conocer el estado de conservación de las aves, sino además disfrutar de ellas y establecer un poco un juego o incluso una actitud un poco lúdica respecto a esta afición, ¿no? Que es IBER. El caso de IBER, como ya os he repetido en varias ocasiones a lo largo de esta sesión, pues es un proyecto que surge a partir de la Universidad de Cornell, pues a finales bueno, principios de los 2000, de la primera década de los años 2000, y que, bueno, pues viene un poco a dar respuesta a esa inquietud de Verlife, de que a través de la ciencia ciudadana, a través de todos los y las aficionadas a la ornitología y al pajareo, pues que pudieran colaborar con sus observaciones y que las observaciones no se quedasen en un bonito cuaderno metido en un cajón. Entonces, bueno, pues esta iniciativa surge en Verlife en el 2007. SEO, a través de la RSPB y de otras asociaciones británicas, comienza a colaborar con ellas a través de otra aplicación que se llama VerTrack en el 2014, pero fue ya cuando a través de VerLife ya se dijo que debido al auge que estaba teniendo en Iber a principios de la década pasada, a partir de 2010, 2012 ya fue cuando empezó a resurgir y en el 2016 ya fue cuando SEO se subió al carro de Iber y pues bueno, pues se empezó a dinamizar su uso y a colaborar en la aportación de observaciones. ¿Y por qué es tan importante IBER? Bueno, porque es una herramienta online para realizar el seguimiento de las aves, que es lo que pretendemos con la ciencia ciudadana, pero es que es mundial. La podemos utilizar en cualquier lugar del mundo, podemos almacenar y recoger en cualquier momento nuestras observaciones, que no solo cedemos a un servidor global para que puedan acceder distintas instituciones de investigación, sino es que puede acceder todo el mundo. Y además tiene una interfaz de consulta bastante, bastante buena y bastante interesante que nos va a permitir incluso organizarnos nuestros viajes, nuestras vacaciones y establecer nuestro cuaderno de campo en el cual podemos ver todas las especies que hemos visto, dónde las hemos visto, cuándo las hemos visto. Algo muy, muy interesante que para cualquier persona que esté metida dentro de este mundo es algo que va a hacer sí o sí, aunque al principio se resista. Bueno,
En España, digamos que el socio fundador es Audubon, que es, digamos, la SEO de Estados Unidos. Quien lo ejecuta es el laboratorio de Cornell de ornitología de la Universidad de Cornell en Nueva York y está financiado a través de dos fundaciones en sus inicios. Actualmente recibe un montón de donaciones y, como os decía hace unas cuantas diapositivas, el, el presupuesto que tienen ya es de, creo que son 60, 70 personas las que están trabajando, que para que os hagáis una idea es casi más o menos como las que trabajan en SEO, pero estás en exclusiva en un solo programa. Entonces, aparte de la financiación que tienen es brutal. Entonces, lo que les permite es realizar actualizaciones casi continuas y mejorar la aplicación de forma casi continua. Cada vez hay más asociaciones, más colaboraciones, más colaboradores que se agregan al carro, al tren de Iber y que poco a poco va evolucionando. Fijaros, estos son unos cuantos números, los que tienen a escala mundial. Eh, en el mundo, estos son datos de principios de 2023, en el cual, pues bueno, pues abajo el último que tenéis en el medio son que ya se han registrado 10.713 especies de aves. Para que os hagáis una idea, son en torno a 11.000 las que se consideran que hay de especies de aves en el mundo. 77 millones de listas y casi 1 millón de usuarios que estoy casi seguro que probablemente se hayan superado ya. Más de 1.200 millones de observaciones, que esto sí que estoy seguro que ya van por los 1.600 millones de observaciones desde sus inicios. Y que lo que equivale, que a mí esto me gusta mucho hacer estos cálculos, que son, obviamente, son imposibles, pero sí que nos permite hacernos una idea de que si una sola persona tuviera que hacer trabajo de campo para llevar a cabo todas estas observaciones, y aquí está la verdadera utilidad de la ciencia ciudadana, tendría que pasarse 27 millones de horas en el campo, que es más de 3.000 años, ¿vale? Aquí está la verdadera utilidad. Somos capaces entre todos de colaborar y de poder aportar una cantidad tan ingente de datos que nos permite llevar a cabo estudios que ni soñábamos hace 20 años. ¿Vale? Aquí está la importancia de esto. Y como en esta parte de la ciencia ciudadana, en la ornitología, en la meteorología, en la medicina, en el urbanismo, en el desarrollo rural, en la recogida de residuos, en un montón de cosas. En España los números obviamente son menores, pero sí que ya tenemos 601 especies recogidas, de las 624 que tiene la última lista de SEO, colaboran alrededor de 20.000 personas y hay más pues estará en torno a 1,5 millones de listas, ¿vale? Las gráficas sí que es verdad que desde el año 2021, yo me cabría decir que desde el año 2020 fue cuando, sobre todo a raíz de la pandemia, la gente descubrió el campo y descubrió que existen aplicaciones para poder llevar los registros de todo ese campo. Bien, de ese más de 1.600 millones de observaciones, ¿son todos los datos decentes? Yo me puedo equivocar en meter mis observaciones porque no sé identificar bien las aves. Bueno, para ello para evaluar y a lo que hablábamos al principio de conocer bien y dar una calidad a los datos en estas opciones de colaboración. En Iber son probablemente ahora estén en torno a las 2.000 personas que revisan esos datos. Dentro de cada región hay 2, 3, 4, 5 personas en función del número de listas que se envíen en esa región que revisan todos esos datos. Son personas que tienen unos avisos estipulados y cuando alguien envía una lista con alguna rareza o alguna cosa rara, les saltan los filtros y se ponen en contacto con esa persona, normalmente a través de email, que permiten mejorar la calidad de las observaciones y el funcionamiento de IBER y, por posterioridad, el mejor análisis y las conclusiones más acordes con la realidad que se pueden obtener a través de estos datos, ¿no? Estos datos, una vez filtrados y analizados y revisados, se les hace pasar por una fórmula espaciotemporal para ubicarla dentro del espacio y del tiempo, que es la que veis ahí, que supongo que ahora habrán mejorado porque esta fórmula es de hace unos 5 años y, como digo, tiene nuevas actualizaciones y van mejorando este algoritmo. Y pues bueno, pues son capaces de luego establecer, a partir de observaciones, como veis en el gráfico de arriba, este es de Estados Unidos, nos establecen pues mapas de calor que son increíbles y que nos hacen entender mucho mejor la realidad
en este caso de las aves de todo el mundo. Os aconsejo que os echéis un vistazo por Iber y que miréis distintas opciones de consulta, porque son increíbles y sobre todo nos sirven para disfrutar y conocer y aprender muchísimo sobre todo ello. Esa es la gran ventaja que tiene Iber con respecto a las otras aplicaciones o los otros programas, porque si bien los otros programas que os he explicado son muy útiles y muy específicos, nos van a dar unos resultados muy interesantes y sobre todo que tienen muchísima tradición, muchísima evolución y podemos conocer evolución de hasta 25 años de distintas especies. Por lo tanto, es muy interesante. Una cosa además no quita la otra. El colaborar con IBER no tiene por qué quitarnos de colaborar con los programas de ciencia ciudadana. ¿Cuándo se puede colaborar en IBER? Siempre. ¿Cuándo se puede colaborar con estos programas? Pues ya lo hemos hablado, ¿no? El SACRE desde el 15 de abril al 15 de junio, el SACIN desde el 15 de noviembre al 15 de febrero, el Noctua pues del 1 de febrero al 30 de junio, ¿no? Hemos hablado un poquito de cada una de estas fechas. Si os interesa, si os gusta, si estáis tenéis una inquietud, una motivación a colaborar, os recomiendo que me escribáis a voluntarios@seo.org y yo os comento cualquier cosa, os paso toda la información que necesitéis del programa que os interese colaborar. Que todo esto se hace a través de aplicaciones móviles, ¿vale? Es súper sencillo, súper fácil. Pero si no estáis en el punto todavía de colaborar porque pensáis que no tenéis el conocimiento adecuado, pues aquí tenemos un par de aplicaciones muy interesantes que os van a servir para jugar y aprender al mismo tiempo. Son Avefy y Avizor, son ambas gratis y están en todas las plataformas, tanto en Android como en el App Store de iOS. Avefy os va a servir, es una especie de biblioteca, de enciclopedia de las aves, en el cual pues, nos van a ir mostrando aves, nos van a ir mostrando los cantos de esas aves, que podemos ir consultando como si fuera un diccionario, pero a su vez, si queremos jugar, nos vamos a seleccionar el hábitat en el que nos vamos a mover, que normalmente solemos seleccionar el que más proximidad tenemos, y vamos a decir, vale, venga, voy a aprender. Y entonces nos van saliendo, según los niveles que vayamos eligiendo, el primero es más fácil, hasta 3 niveles, y a partir de ahí vamos a ir pudiendo poner o pudiendo intentar adivinar el ave que está cantando. En el caso de Avizor, lo que nos va a ayudar es aprender a saber cuántas aves vemos. Pues a veces que vemos grandes bandos y nos volvemos lo que diciendo, una, dos, tres, cuatro". Bueno, pues hay trucos para contar por grupos, según la perspectiva, podemos ir añadiendo un factor de corrección. Entonces, todo esto, a través de estas aplicaciones, vamos a poder aprender y a poder saber cómo colaborar. Os animo a que os las descarguéis, son, ya os digo, gratis y no requieren de registro, aunque si queréis registraros sí os va a ayudar. Y bueno, y luego hay otras aplicaciones que son las que ya se utilizan para obtención para los registros de los datos. Todos estos datos posteriormente pasan por un análisis estadístico, que en el caso de los datos de SEO se hace con un sistema TRIM, y que nos permite establecer que si las especies tienen un incremento, tienen un declive o si son estables o más o menos estables, ¿no? Para que os hagáis una idea, actualmente la cobertura del muestreo es de unas 1.400 unidades muestrales, 1.400 cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, que veis aquí sería el mapa, y luego un resumen de estos resultados sería el que veis aquí. Estos resultados se pueden consultar, ahí se publican todos los años unos PDFs sobre los resultados de los programas de seguimiento de SEO, están en la página web, o incluso si ponéis en Google resultados, programa de seguimiento SEO Verlife, vais a poder descargaroslo y vais a poder tener gráficas como estas, ¿no? Pues resultados de especies en los cuales, pues bueno, pues hay especies que, pues, como el carbonero que veis arriba a la izquierda, que están incrementando. Normalmente las especies de carácter forestal van incrementándose. Las especies como la perdiz o relacionadas con el campo normalmente están en decaída. Otras especies que están estables, como el caso de la bubilla, o hay especies que no se puede determinar su tendencia poblacional debido a que nos faltan datos o no hay personas suficientes que hayan detectado esa especie, ¿no? En cuanto a los hábitats, pues al final, pues igual, se pueden generar las distintas gráficas. Como veis, van todos en decaída, algunas más que otras, pero bueno, como cosa general, os diré que los que están en medios herbáceos pastoriles o agrícolas van en decaída y los que están en medios forestales, pues en general se mantienen o ascienden.
Y nada más, espero no haberos aburrido, me he ceñido justo a la hora y media. Espero que hayáis podido disfrutar de la ciencia ciudadana, de su historia, de su origen y que hayáis podido aprender, incluso pues, si habéis podido motivaros un poco a participar, pues es más que bienvenido. No sé si tenéis alguna duda, vamos, si la tenéis, pues es el momento de hacerla y os invito a que podáis comentarlo ahora. No sé si Javier parece que está escribiendo alguna preguntilla, si no, Miguel, no sé si tienes algo más que comentar. No, solo recordar que quien quiera hablar que levante la mano para poderle activar nosotros micrófono y micro y vídeo, perdón. Vale, bueno, la pregunta que nos pasa ya Javier sobre los BioBlitz, están genial, son además, son acciones que se realizan de forma puntual y que es verdad que más que para obtención de observaciones, sirve sobre todo para concienciación y ampliar la capacidad de colaboración. Entonces, en SEO hacemos alguno que otro, sobre todo se hacen en Valencia, he escuchado que se hacen, y aquí por el centro peninsular se han realizado en algunos puntos de Toledo y Madrid. Entonces, son cosas chulas para colaborar y que además se aprende un montón, sobre todo si vas con gente que sabe y que es capaz de motivarte y de indicarte bastante bien. Son muy, muy chulos, sí. Muy buenos. No sé si hay más preguntillas. Pues bueno, si no hay más preguntas, si quieres cerramos, Miguel. Sí, claro, nada, aprovecho simplemente para dar las gracias, Pablo, por esta visión tan genérica de lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? Y cómo la descentralización con Internet no solo afecta a la comunicación, al audiovisual, sino también a la ciencia y, bueno, todas las posibilidades que eso nos abre. Pues nada, encantado de haber estado aquí. Bueno, no sé si Juan tiene una última pregunta ahí apurando en momento de descuento. Le- bueno, has tenido malas experiencias con revisores. Bueno, ya entramos en el factor humano y ahí ya poco podemos decir de la ciencia ciudadana. Pero sí que es verdad que su labor es fundamental y bueno, ahí hay que entender también que es un trabajo que realizan de forma totalmente voluntaria y no, obviamente eso no obvia que el respeto se pierda, porque obviamente eso no se puede perder, hay que llevarse, o por lo menos ser correctos y concretos. Y, y bueno, sí, el caso de las especies, es verdad que hay algunos que son más vehementes que otros y sí que es verdad pero bueno, eh, es algo más un factor humano lo de los revisores que no, ¿no? Pero observaciones raras y particulares pueden pasar por alto. Sí, a ver, luego es verdad que ellos hacen un trabajo, ¿eh? No solo es el momento que les llega la lista, sino que hacen un trabajo posteriormente de análisis. A mí me han llegado a preguntar por datos de 2008, 2009 y cuando no les he podido decir, o sea, no les he podido mandar una foto, pues me han dicho, bueno, pues anulo esta observación. Bueno, pues ya está, pues se anula. Sí. Además, sobre todo es que ten en cuenta que las rarezas y las cosas raras que nos puedan surgir en estos casos no aportan mucho a las tendencias globales. Entonces, bueno, si es verdad que observaciones puntuales de un bicho, pues bueno, pues se pueden quedar ahí como que vale, que estén, que se hayan visto, pero que no estén validadas. Vale, ya está. Obviamente, si tienes una fotografía, te la pueden validar, eso está claro. Pero bueno, cuanto más aportemos y cuanto más información aportemos sobre nuestras observaciones, pues mejor. Y bueno, ya luego la educación de cada uno, ya sean revisores o personas observadoras, pues ya, eso ya no lo podemos arreglar. Así que nada, pues nada más. Mil gracias de nuevo, perdona Miguel esta pregunta y nada, hasta Nada, otra que faltaría sea más. un placer. Eso es, sí, simplemente estaba diciendo también recordar que la formación va a ser grabada, la subiremos a nuestro canal por quien quiera compartirla con personas que no han podido asistir. Recordaros que el lunes empieza nuestra nueva campaña Ciencia Ciudadana, 1 metro cuadrado por los montes, con más de 470 puntos, donde podremos en marcha pues, aplicaciones como el ITER, que la comentaba Pablo,
Y nada más, no robo más tiempo. Damos por clausurada, si os parece, la formación. Muchísimas gracias a los asistentes y un placer, Pablo. Muchas gracias. Un placer. Detengo la grabación. Un placer. Hasta otra. Adiós.